Bienvenidos psiconautas a un nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas. Hoy me acompaña un invitado que llevamos muchísimo tiempo queriendo traer y por fin hemos cuadrado. Y bueno, no tengo sino que anunciar que tengo aquí a Antón Gómez Escolar, que es un psicofarmacólogo bien preparado, que está metido en todos los fregados relacionados con la psicodelia, con el consumo de drogas, reducción de daños, control de droga, etcétera. Y bueno, y que ha escrito un libro que es el director de las guías del psiconauta, un libro maravilloso que escribió, su libro es el guía esencial del renacimiento psicodélico. Y bueno, que no tengo sino... Es que si contara todo el currículum, me tiraba 10 minutos aquí y no hablábamos con él. Así que bienvenido, Antón. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Aquí las mujeres psicodélicas no podíamos sino esperar al momento preciso de tenerte aquí, porque tuvimos la suerte de conocerte en persona en el Congreso de Fuerteventura, que fue un placer compartir ese rato con todos vosotros y conocer mucho más de lo que hacéis. Y nada, mi primera pregunta es, para el que no te conozca un poco, que sepa quién eres, o sea, qué haces, por qué todo lo que haces, etcétera. Bueno, soy psicofarmacólogo desde hace ya 10 años, metido en el ámbito del estudio de las sustancias psicodélicas y también del estudio de otras sustancias, ¿no? De otras familias, de lo que llamamos drogas psicoactivas, ¿no? He enfocado mucho esto desde un origen como una forma de avanzar en lo que es la reducción de riesgos, ¿no? Que es uno de los enfoques así más que más se están popularizando en la actualidad para la gestión de riesgos y placeres, ¿no? Cuando se trata de hablar de drogas, ¿no? Pero cada año estoy más y más metido en lo que es concretamente el renacimiento psicodélico, ¿no? Este desarrollo tan impresionante que está habiendo científico en el ámbito concreto de los psicodélicos para el tratamiento de trastornos mentales, fundamentalmente, pero bueno, también otras muchas utilidades que se están empezando a verse, ¿no? A despuntar. Entonces, bueno, en este ámbito, además de la colección que has mencionado, la colección de las guías del psiconauta y del libro que tengo, de la guía esencial del renacimiento psicodélico, últimamente también estoy dándole mucha vida a unos canales en redes sociales que he abierto, que se llaman La Drogopedia de Antón. Me encantó. Cuando lo nombraste me encantó. Y desde ahí, pues bueno, trate un poco de llevar esta perspectiva, ¿no? De la reducción de riesgos y del conocimiento de las sustancias, de todos los lados de las sustancias, ¿no? Desde los lados más prácticos a los lados más teóricos, de lo bueno, lo malo, de todo lo que rodea, ¿no? a estas sustancias, llevarlo un poco pues a la luz del público, a que la gente lo conozca, ¿no? Que sepa un poco qué son las drogas, qué tipos de drogas hay, que nos alejemos un poco de esas generalizaciones tan absurdas que hemos visto en la sociedad, ¿no? De las drogas son malas, las drogas son buenas, las drogas son no sé qué, las drogas son no sé cuántos, ¿no? Y que sepamos que, bueno, que hablamos de una categoría muy heterogénea de sustancias diferentes, con diferentes efectos, diferentes utilidades, diferentes riesgos, ¿no? Y un poco culturizar a la población acerca de esto. Y concretamente tengo un interés muy especial en llevar este renacimiento psicodélico que estamos viviendo a un punto en el cual no sea algo de especialistas, ¿no? Sino que sea algo que todo el mundo sepa qué está pasando, sepa un poco cuál es el ámbito en el cual nos puede beneficiar estos desarrollos nuevos con psicodélicos, que sepa un poco entender cuáles son los riesgos de estas sustancias, cuáles son las utilidades, cómo se pueden manejar. Todo eso, pues un poco lo que llevo haciendo toda la vida, pero cada vez pues desde canales nuevos, ¿no? Hemos pasado del canal papel, ¿no? O el canal en el que yo estaba antiguamente, que era a través de Energy Control, ¿no? El contacto directo en fiestas de música, en otro tipo de espacios de ocio, pues ahora pues a los canales más actuales, ¿no? De redes sociales y demás. Debo decir que el contenido es una maravilla. Nosotros no paramos sino de repostearte siempre en redes cada vez que podemos, ¿sabes? Porque es una maravilla escucharle, porque da efectivamente todos los puntos de vista. Es lo que también hemos conseguido también en Mujeres Psicodélicas, que es intentar divulgar desde un lugar pues amable, ¿no? Del punto de vista del usuario, entendemos que en tu caso sí que puedes aportar muchísimo conocimiento, porque para eso es tu profesión y estás en contacto con todos los investigadores. Y por eso tratamos de que estéis todos por aquí también, ¿no? Que no sea solamente el rollo de, bueno, me pasó esto y me pasó lo otro, o darle voz a gente que pues, consume, ¿no? Este tipo de sustancias, sino también traerlo desde el punto de vista de la ciencia, que me parece fundamental
y clave para que cada vez se entienda mejor hacia dónde vamos, ¿no? Sí, desde luego, tenéis un enfoque fantástico y por eso para mí es un orgullo, ¿no? Y una alegría estar aquí hoy con vosotras. Sí, sí, es maravilloso. Bueno, ¿y por qué en tu vida decidiste meterte en este fregado del consumo de sustancias o de reducción de daños, etcétera? O sea, en tu mundo de los estudios dijiste, y me voy a meter en psicofarmacología. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, yo en realidad siempre he estado interesado por las sustancias y por los estados no ordinarios de conciencia. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, no los percibía como una alternativa segura para mi vida y nunca me quise acercar a ellos. Lo que Ujú, pasó es que pasé una depresión bastante jodida hace pues, ya más de 10 años. Y en esa época estuve un poco exponiéndome a todos los tratamientos que existen actualmente de psicoterapia normal, ¿no? De cognitivo-conductual, de diferentes enfoques, con el uso de antidepresivos, con el uso de ansiolíticos, con el uso de todo tipo de psicofármacos, ¿no? Y después de unos años en los cuales pues no obtuve mucha mejoría y mi situación pues seguía siendo bastante chunga, ¿no? Eh, un amigo me dijo, oye, creo que ha llegado el momento de que le des una oportunidad a la farmacopea ilegal, porque ya se la has dado a la legal y no te ha claro. funcionado, ¿no? Entonces, ese fue un poco el momento en el cual decidí que tal vez bueno, tal vez había llegado el momento de abrir un poco el foco, ¿no? Y de permitir algunas cosas en mi vida que no había permitido nunca, ¿no? Y me sometí a psicoterapia asistida con psicodélicos. Fue, la verdad, una experiencia profundamente transformadora. Ujú, eh, y desde ese momento dejé atrás un trastorno que me había estado persiguiendo durante varios años, que me había estado torturando durante mucho tiempo y para mí pues fue francamente un descubrimiento y en ese momento pues me di cuenta de que había una inmensa necesidad de divulgar y de conocimiento, ¿no? De información objetiva acerca de esto y que lo equivocadísima que estaba la percepción social con ujú. respecto a las drogas en general y a los psicodélicos en particular, ¿no? Y entonces ahí empecé como a encaminarme mucho más a formarme yo primero lo mejor posible, porque yo ya tenía cierta formación en ámbitos científicos, ¿no? De hecho, bueno, en ámbitos concretamente de drogas, tuve la suerte de leer bastante pronto el libro de Antonio Escotado, el de Historia General de las Drogas, que es una Ujú, auténtica maravilla, y ya me había mostrado algo muy interesante, ¿no? Que la mayor parte de la población pues no llega nunca a entender, ¿no? No llega nunca a acceder a este tipo de fuentes de información que te cambian un poco la forma de ver el mundo, ¿no? Y esta experiencia psicodélica terapéutica controlada, pues fue un poco ya la confirmación de que efectivamente había una inmensa necesidad de divulgar sobre estos ámbitos, ¿no? De cambiar la percepción social de las drogas de algún modo, de que fuésemos un poco más racionales cuando pensamos en drogas y no tan emocionales, ¿no? Y no tan viscerales de lo malo, lo bueno, lo peligroso, no, o sea, ser un poco más racionales como lo somos con todo, ¿no? claro. Y ahí empecé a formarme fundamentalmente, hice el máster en psicofarmacología y drogas de abuso de la Universidad Complutense, entré en el programa Energy Control, de quienes he aprendido una auténtica barbaridad y con quienes sigo colaborando semanalmente. Y bueno, fui formándome, seguí desarrollándome, empecé a hacer mucha divulgación sobre el terreno, en espacios de ocio, en festivales de música y en el año 2018 pues me contactaron del Observatorio Europeo de Drogas, que ahora le van a cambiar el nombre, se va a llamar Agencia Europea de Drogas, para ofrecerme pues hacer con ellos un año de trabajo allí en Lisboa. Así Ujú, que me fui al observatorio y ahí pues empecé un poco a entrar en contacto también con el tema de la política internacional de drogas y de cómo funciona esto a nivel internacional, ¿no? Y a nivel de países y a otros niveles. Y bueno, desde entonces pues no he parado de abrir nuevos frentes, de buscar nuevos lugares en los cuales pues formarme y en los cuales también aportar mi visión y ayudar en lo posible a mejorar la situación, ¿no? Y últimamente pues la verdad es que está siendo una auténtica locura porque lo que está pasando en el ámbito del renacimiento psicodélico, ¿no? Cómo de pronto ha sacado la cabeza un movimiento que llevaba avanzando desde principios del año 2000, finales de los 90, hasta nuestros días y en estos últimos años en España concretamente se está visibilizando un montón y eso pues está haciendo que me lleguen por todos lados diferentes oportunidades
de colaborar, de seguir ayudando, de seguir formándome yo también, ¿no? En diferentes ámbitos y en todo lo posible, y estoy intentando aprovecharlas todas, lo cual es a veces un poco complicado porque se llena Claro. mucho la agenda, se llena mucho te preguntan, bueno, ¿qué es lo que haces, no? ¿A qué te dedicas, no? Y es como, ¿tienes un rato para que te lo cuente? Porque es que si no, no empiezo, ¿no? Y bueno, pues al final eso es un poco lo que ahora mismo estoy haciendo, es eso, ayudar en todo lo posible a facilitar que este renacimiento psicodélico se difunda de forma objetiva, científica, veraz y seria en España, ayudar también a empujar en la medida de lo posible las investigaciones que hay activas, facilitar todo lo que se pueda facilitar, ayudar también a la prensa, ayudar también a los medios de comunicación a entender mejor estos fenómenos, a comunicarlos mejor, que es muy importante. Y bueno, y yo por mi parte, pues creando también estos canales y lo del libro y la colección, pues hacer también lo mío para acelerar un poco, que la gente sepa un poco de qué va esto y no caigamos en trampas como las que ya cae mucha gente, ¿no? Creyendo que esto de los psicodélicos se trata de que te tomes todos los días una pastillita en tu casa y que no te va a curar la enfermedad, que solo te va a tapar los síntomas, cuando realmente lo que estamos haciendo es tratar de romper con eso para pasar a un nuevo modelo en el cual los psicofármacos, en este caso los psicodélicos, permitan trabajar mejor en psicoterapia y avanzar en una curación y no tanto en tapar síntomas o en tenerte esclavizado a una pastillita diaria como tenemos actualmente el sistema de salud mental, ¿no? Es tremendo el que tengamos un camino similar. Efectivamente, yo no soy científica, pero casi todos los que estamos metidos en este fregado, al final divulgando, hemos pasado un proceso similar. Decía Mara Ishalá, ¿no? En el congreso, este enamoramiento en el que estamos muchos, pero es real al final. No sé si un día se me pasará o no el enamoramiento, pero creo que estamos todos con una pasión y una misión en que esto se conozca y se desestigmatice, que me parece que es la clave de todo esto y que se sepa, porque hay muchísima gente que no sabe que esto, por ejemplo, en Estados Unidos ya están casi en fase 3 con la MDMA o, por ejemplo, todos los avances en ibogaína que se ha visto en la dependencia de opioides, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la gente relaciona una cosa con la otra, dicen, pero que esto no es malo como nos vendieron en la guerra contra las drogas, ¿no? Esto no es que nos vamos a tirar por la ventana volando y los chiquillos se van a querer matar, que hay de todo, y eso es una pregunta que te iba a hacer. ¿Crees que en este renacimiento psicodélico se está, digamos, potenciando lo positivo y lo beneficioso y se está, digamos, de alguna forma ocultando, digamos, esos malos viajes o viajes dificultosos o gente que se queda pegada, como nosotros decimos aquí, Mm. que se queda mal después de, por ejemplo, un tratamiento incluso con psicoterapia asistida Mm. que pueda hacer que se queden ahí, se queden peor de cómo estaban? Yo ¿Qué creo que, piensas? a ver, si bien es cierto que esas situaciones se dan y es probable que se sigan dando porque forma parte inherente, ¿no?, de los riesgos que implican este tipo de sustancias, también es cierto que en esta ola de investigación, en este renacimiento psicodélico, ¿no?, o renacimiento, ¿no?, porque Sí, ya podemos considerar que lo de los 50, 60 fue un renacimiento porque se estaba redescubriendo algo que se había usado en Occidente cientos de años atrás, ¿no? Pero bueno, efectivamente. en este renacimiento, yo creo que se están haciendo las cosas mucho mejor que en el renacimiento anterior, digamos, que en los años 50, 60. Tenemos mejor control, mejor conocimiento, mejor manejo de estas sustancias, pero no por ello hemos conseguido alcanzar un nivel de riesgo cero, que es imposible de alcanzar, porque No, claro. estas sustancias, como todos los psicofármacos que usamos en la actualidad, ya sean legales o ya sean provenientes de mercado negro, lo que sea, todos tienen riesgos y es inevitable, ¿no? Forma parte del propio mecanismo de acción del fármaco, ¿no? Pero es verdad que no se está dando mucha publicidad, digamos, a los casos en los que una psicoterapia asistida con psicodélicos termina mal. Es verdad que son los menos, por suerte, no es Ujú. algo que sea lo más frecuente ni lo más habitual, pero yo creo también que es que no se está viendo excesivamente que se den estos casos. Es decir, que si bien es cierto que en los años 50-60 hubo un consumo desmedido de las sustancias a nivel de calle, a nivel social, la gente hacía un Ujú. uso muy constante de la sustancia en cualquier lugar, sin ninguna preparación, sin saber muy bien qué iba a pasar, tomando unas dosis descomunales a veces. Esta vez yo creo que las cosas se están haciendo mucho mejor, se está siendo mucho más prudente, por supuesto desde la ciencia. Eso que vaya por delante, ¿no? Se está trabajando con protocolos muy estrictos, con
con una grandísima selección de pacientes, con un buen cribado, y todo eso ayuda muchísimo con mejor control de las variables del set y el setting, ¿no? del contexto de consumo y de la sesión terapéutica. Pero incluso en el lado social yo creo que también la gente tiene mucho mejor conocimiento a día de hoy de cómo funcionan estas sustancias, de los riesgos que entrañan, de cómo se pueden mitigar o reducir esos riesgos, cosa que en los años 50 y 60 no había, ¿no? Porque eran sustancias muy nuevas, todavía no se sabía nada, se creían cosas a veces un poco locas, ¿no? Como que la LSD generaba daños en el cromosoma o que Qué loco. podías quedarte ciego porque te ponías a mirar al sol o que saltabas de un tejado. A ver, es cierto que accidentes pueden suceder, ¿no? Pueden suceder con cualquier droga, no solo con psicodélicos, ¿no? Fíjate, el alcohol. El alcohol es la droga por excelencia de los Sí. accidentes, ¿no? De todo tipo. Y eso es cierto. Pero es algo muchísimo, muchísimo, muchísimo más infrecuente, muchísimo más anecdótico, ¿no? De lo que se pensó en aquel momento. Y si bien es cierto, insisto, que esto puede seguir dándose de alguna forma a veces, ¿no? Muy raramente, creo que cuanto más avanzamos en conocer estas sustancias, cuanto más avanzamos en un conocimiento social de cuáles son los efectos de estas sustancias y de cómo prevenirlos, serán más y más raros, ¿no? Y a día de hoy, pues ya te digo que creo que estamos a un nivel bastante bueno en cuanto a seguridad, ¿no? De estas sustancias, sobre todo cuando se utilizan en el ámbito clínico. Es verdad que en el ámbito del uso social todavía, pues, hay mucho que avanzar, ¿no? Y hay mucha información que debería llegar a debería hacerse más pública, ¿no? Para que la gente tuviese un mejor conocimiento de con qué están jugando, ¿no? Porque tenemos Claro. algunos lugares, con Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, que ya se están empezando a vender pues, chocolatinas, por ejemplo, con Sí. psilocibina, ¿no? Que es el principio activo de las setas mágicas, bueno, productos así como que de legalidad todavía un poco dudosa, ¿no? En algunos casos, porque es Sí. verdad que hay situaciones de criminalización, pero eso no quiere decir que estén legalizados para consumo humano. Pero bueno, ahí tenemos gente ya que está haciendo algunas burradas, ¿no? De tomarse, pues, yo qué sé, unas dosis altísimas y demás. Y eso, pues, ahí es donde todavía hay mucho que avanzar, ¿no? Pero a nivel científico Sí. yo creo que a nivel clínico el manejo ya es muy seguro, ¿no? Y ya se toman muchas medidas de precaución, sobre todo en el cribado, eso, de asegurarse de que las personas que acceden a este tipo de tratamientos sean personas que no tengan, por ejemplo, psicosis latente, que no tengan una bipolaridad, que no tengan cosas que puedan emerger, ¿no? Que puedan agravarse después de una experiencia psicodélica, ¿no? En Claro. el uso social ahí todavía hay mucho más que aprender y sobre todo, bueno, el uso recreativo, por ejemplo, cuando las personas consumen en festivales de música. Yo que he trabajado muchos años y sigo haciendo colaboraciones con Cosmic Care en Portugal, en cuidado de malos viajes en el Festival Boom en Portugal y en otros festivales. Ahí vemos, bueno, gente que llega con unas conductas de mucho riesgo, ¿no? Habiéndose tomado unas dosis monstruosas en lugares que no son el mejor setting a lo mejor para tomar un psicodélico, ¿no? Bueno, y los efectos pues se ven ahí, ¿no? Tienes personas que a lo mejor pues eso, se han pasado 3 pueblos y están un buen rato dando, bueno, en una situación de estrés y de malestar personal y de riesgo para su persona, ¿no? Y ahí, bueno, pues nos demuestra que todavía hay mucho que avanzar en educación, ¿no? En educación de reducción de riesgos en nuestra sociedad. Eso es lo que intentamos, sobre todo del lado del consumidor, que es lo que hablábamos nosotras, desde la perspectiva de, oye, si lo quieres hacer de manera recreativa, pero hazlo bien, ¿sabes? Hazlo con cabeza, como échele cabeza a los Mm. compañeros colombianos, ¿no? Colombiano. Que son casi el equivalente a Energy Control, ¿no? Sí, sí, Que son magníficos, ¿no? Que la información sí. que transmiten es genial, ¿no? Y te iba a preguntar, ya que has estado tan vinculado con el tema en la Unión Europea y en diferentes, ¿no? También con INAUE, también ayudando, ¿no? En la parte de ¿es legalización? ¿Tú qué crees que puede ser? O sea, ya a nivel personal, también profesional, pero ¿es legalización o despenalización? Porque aquí tenemos un debate muy guapo. Acerca de lo que puede suceder en España, lo que puede suceder en Europa, lo que está sucediendo ¿por dónde va la Claro, en pregunta? general, ¿no? Un poco, porque realmente estamos viendo un proceso de legalización, ¿no? Sí, En Estados Unidos, sí, pero la legalización te deja también con muchas zonas grises, ¿no? sí, Que sí. pueden llegar a complicar muchísimo el proceso y dejar sin acceso a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, Mm, incluso pueden incrementar, o sea, puede ser que entren también los intereses de la farmacéutica, mm, que hagan que la sustancia pues suba de precio cuando es una cosa claro. realmente barata, cuando es una planta, realmente muchas veces los enteógenos son naturales, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. ahí empiezan a jugar una serie de intereses que parece que pelean incluso en Sí, el momento de la legalización, ¿no? Y entonces sí.
hay muchos puntos de vista, diferentes personas dentro del mundo de la ciencia que abogan por una despenalización, pero no una legalización como tal. Sí. Entonces, por eso quería saber tu opinión. Vale, a ver, es cierto que ahora mismo estamos en un momento en el que se están empezando a vislumbrar modelos muy diferentes, ¿no? Para cómo podría integrarse esto en nuestras sociedades a corto o medio plazo, porque ya no hablamos ni siquiera a largo plazo, hablamos de que esto va a suceder ya, ¿no? Y está Sí, sucediendo ya en algunos países, ¿no? Estados Unidos es verdad que es un país que tiene una tradición muy grande de iniciativas legislativas populares, es decir, de que el pueblo tome decisiones legislativas y se las imponga, digamos, a sus estructuras políticas. Y eso pues lo hemos visto con el caso del cannabis muchísimo, ¿no? Cómo se votaban los estados, los diferentes estados votaban legalizar el cannabis o autorizar el uso médico, diferentes modelos de acceso. También estamos viendo ahora, por ejemplo, países como Australia, que sí, la semana pasada anunció que autorizaría el acceso al tratamiento con MDMA y psilocibina a pacientes de depresión o estrés postraumático, ¿no? Que hayan sido evaluados por un psiquiatra autorizado. Entonces, bueno, es verdad que se pueden dar muchos modelos diferentes en Europa y en España. Aquí, por ejemplo, no tenemos esa tradición de iniciativas legislativas populares. Casi ninguna sale adelante y nunca suelen ser de estos ámbitos, ¿no? Entonces, yo descartaría casi por completo esa opción. Se puede remar en la dirección de bajar a lo mejor el nivel bueno, de castigo penal, digamos, de los delitos relacionados con psicodélicos, pues probablemente, pero no sé yo si esa va a ser la línea. Yo creo que vamos a seguir un modelo bastante medicalizado, porque es sí. como estoy viendo que se está desarrollando en la mayoría de los países y sobre todo que somos un país que para estas cosas, aunque socialmente somos bastante innovadores, ¿no? Y los clubes de cannabis son un ejemplo de ello, a nivel político no somos nada innovadores. De hecho, no nos gusta absolutamente nada ser los primeros en este tipo de cosas y nos gusta siempre ir a la cola, ¿no? No hay más que ver cómo va el tema del cannabis aquí en España comparado con cómo va en otros países, ¿no? Y en este sentido yo creo que vamos a adoptar el modelo totalmente médico que se está imponiendo por defecto en la mayoría de los países, ¿no? Esto vendrá autorizado por la Agencia Europea del Medicamento como un medicamento que será prescrito por psiquiatras únicamente y el problema es que, claro, los psicodélicos obligan a un tipo de intervención terapéutica muy diferente a la actual, ¿no? A la que están acostumbrados. No es mandar al paciente a casa con una prescripción para que se tome todos los días una pastillita de algo, ¿no? Sino que es administrar la sustancia y estar con el paciente las 4, 5, 6, 8 horas que dure la experiencia, ¿no? Y luego trabajar en la integración de lo que ha vivido el paciente, trabajar también en la preparación previamente. O sea, Sí. va a obligarnos a un cambio de modelo importante y ahí, pues, ahí sí que pueden surgir algunas cosas como más innovadoras o novedosas, ¿no? Como que, por ejemplo, los psiquiatras se asocien con los psicólogos para hacer este tipo de sesiones, de tal modo que el psiquiatra solamente tenga que prescribir la sustancia, estar al principio, pero luego se pueda marchar a lo mejor y dejar al psicólogo acompañando a la persona y luego trabajando en la integración posterior. Habrá que ver un poco cómo casar, ¿no? Estas necesidades específicas de la psicoterapia asistida con psicodélicos para que se pueda implementar con el sistema médico que tenemos actualmente. Pero mucho me temo que de momento no vamos a ver innovaciones más allá de esta línea en el tema de los psicodélicos. Lo que tampoco descartaría es que en un futuro, cuando la práctica clínica nos haya demostrado que estas sustancias pues son eficaces, son seguras, son manejables, digamos, que es un poco algo que aterra mucho a día de hoy al establishment médico, ¿no? La idea de una sustancia que puede ser inmanejable, ¿no? Que puede ser peligrosa. Creo que sí que a futuro sí que puede haber una apertura, digamos, de otras posibilidades de acceso a la sustancia, ¿no? Yo siempre he dicho que me parece que los psicodélicos, si hablamos exclusivamente en términos médicos de ellos, también deberíamos hablar en términos de medicina preventiva, ¿no? Es decir, de cómo se puede usar este tipo de experiencias para que una persona no llegue nunca a tener que tener una diagnosis clínica de depresión, ¿no? No solo para la gente con depresión, sino que también la gente pueda utilizarlo como una forma, bueno, pues no sé, de tener experiencias que le puedan ayudar en su desarrollo personal, que le puedan ayudar ante crisis existenciales, ¿no? Ante situaciones Ujú. de la vida que crea que puedan ser beneficiosas, ¿no? Y este tipo de usos probablemente no los vamos a ver a corto plazo, ¿no? Porque son usos ya que requieren de una mayor madurez social, ¿no? Que a día de hoy Sí. pues no creo que tengamos, ¿no? Creo que, bueno, que aunque hay algunas personas que sí que llevamos mucho tiempo dándole vueltas a este tema, ¿no? Y más o menos vemos claro que podríamos gestionar una sociedad en la que esto tuviese algún
un grado de accesibilidad, ¿no?, para la población, no dejo de sorprenderme cada vez que hablo con grupos de personas nuevos, ¿no?, o personas que no tienen por qué tener ninguna relación con este campo, que su nivel de conocimiento es incluso peligroso, ¿no? Es decir, que Sí. las creencias que tienen acerca de estas cosas son muy peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, yo todavía no aspiro, digamos, a que estas sustancias tengan una accesibilidad más allá de lo que es el uso terapéutico regulado o controlado. Si bien es cierto que también hay modelos de acceso no exclusivamente terapéuticos, como los modelos de acceso ceremoniales, ¿no?, o rituales o Sí. tradicionales, que sí que tienen un cierto grado de control, ¿no?, y que no es dejar a una persona con la sustancia a su aire, sino que hay un cierto grado de dirección de la ceremonia, de vigilancia, de acompañamiento y demás. No creo que vayamos a ver ese tipo de desarrollos a corto plazo, pero no tengo duda de que a largo plazo sí que va a abrirse la puerta, porque estas herramientas tienen mucho potencial, ¿no? Más allá de lo que es curar enfermedades mentales o tratar con enfermedades mentales, estamos hablando de que podrían ayudar a prevenirlas, ¿no? Y hablando exclusivamente en términos médicos, digamos, hablando exclusivamente en términos terapéuticos, esto ya es una utilidad muy grande para la medicina, ¿no? Si luego ya empezamos a explorar los campos más de, pues eso, de satisfacción personal, de desarrollo personal, de espiritualidad y tal, pues ahí obviamente también hay un grandísimo potencial, aunque a día de hoy pues no sea una de las prioridades, digamos, de nuestra sociedad, pero estaría, vamos, no tengo duda de que por esos caminos va a haber desarrollo estas próximas décadas, ¿no? Pero sin duda alguna lo que va a llegar primero, lo que va a llegar ya de forma casi inmediata es el uso terapéutico regulado bajo un paradigma médico tradicional probablemente y muy restrictivo, porque bueno, es así como Sí. debe de empezar este camino para un poco demostrar a la sociedad que estamos hablando de sustancias que no son tan peligrosas como nos las habían pintado, que no son sustancias tan incontrolables como nos las habían pintado y que por supuesto no son ni tan adictivas ni tan tóxicas como por desgracia se ha hecho creer a la gente, ¿no? A mí me sorprende porque el caso de Purdue en Estados Unidos, ¿no? Cuando empezó Mm, a potenciar a través de una campaña muy agresiva de marketing, ¿no? El uso de la oxicodona o del oxycontin, ¿no? mm, Y que generó un montón de problemas porque ahora tenemos una generación prácticamente de personas completamente adictas que ya no se pueden permitir porque luego ya se vio el potencial adictivo que tenía y de repente deja de producirse al nivel que se producía, por lo cual no acceden fácilmente mm. a la sustancia. Tenemos a una cantidad de personas adictas que se han pasado a la heroína. Entonces, es curioso que con ese tipo de medicamentos, ¿no?, que salen de una farmacéutica, se tomen menos medidas o no se controle de la misma forma y tenemos a los psicodélicos en un lugar totalmente demonizado que es como cuidado que no sabemos aquí lo que va a pasar, ¿eh? Y aquí hay que restringirlo todo muy, muy, muy mucho, no sea que vayamos a conseguir que se vengan adictos cuando tenemos el caso gravísimo de personas que están enganchadísimas a nivel mundial y que es una crisis tremenda la de los benzodiazepinas, etcétera, en diferentes sitios, ¿no?, del mundo y en España también concretamente. Y con los psicodélicos tenemos un problemote porque no sabemos qué puede pasar, ¿sabes? Sí, claro, es que al final la mochila cultural, digamos, que tienen unas sustancias y otras es incomparable. O sea, los opioides siempre han sido una sustancia que la medicina no ha podido ignorar, ¿no? Porque han sido sustancias de enorme utilidad para el Sí. tratamiento del dolor, fundamentalmente. No conocemos sustancias tan eficaces para tratar el dolor desde la antigüedad, ¿no?, como los opioides. Hay una relación ahí de amor-odio que es espectacular, ¿no?, entre la medicina y estas drogas, porque no pueden, o sea, por más que lo intentan, no pueden dejar de utilizarlas porque es que son demasiado eficaces, demasiado útiles, ¿no?, para Ujú. ese tipo de problemas, ¿no?, como es el dolor, que es un problema francamente difícil de manejar y de gestionar, ¿no?, sobre todo cuando es crónico, que ahí ni siquiera los opioides a veces tienen eficacia, ¿no? Pero en el caso de los psicodélicos, es que, claro, los psicodélicos no se prohíben por cuestiones de salud pública, por más que se diga. Los psicodélicos se prohibieron. La salud pública fue una excusa que se utilizó en Sí. aquel momento para no decir que realmente había criterios sociopolíticos totalmente claros en aquel momento para prohibirlos, ¿no? Se buscaba un poco cortar el suministro ideológico en muchos casos, ¿no? O una seña de identidad que había en los movimientos contraculturales de Estados Unidos en un momento en el que pues, había una guerra, había movimientos pacifistas, había movimientos por los derechos civiles y se buscaba un poco criminalizar de alguna forma esos movimientos, pero obviamente no puedes criminalizar las ideas de un grupo en Claro. una democracia, ¿no? Entonces, bueno, pues se buscaba criminalizar todo lo que rodease, ¿no? Y eso obviamente, pues sí, también hubo casos, lógicamente, de accidentes, también hubo casos, lógicamente,
de mala praxis en su utilización. También hubo casos de personas que sí, que tuvieron brotes psicóticos, que tuvieron accidentes mortales. Eso es totalmente cierto. Pero se sobredimensionaron sobremanera, ¿no? Para un poco justificar que eso se estaba prohibiendo por eso y para también generar ese sensacionalismo que siempre ayuda mucho a los gobiernos a hacer cualquier tipo de maniobra legislativa, ¿no? En el momento que tú quieres prohibir algo, pues bueno, creas o facilitas que haya mala prensa, ¿no? También es cierto que vivimos en una sociedad que, por desgracia, las malas noticias venden más que las buenas, ¿no? Y eso pues hace que se busque siempre los titulares, ¿no? Crear como titulares llamativos, grotescos, fuertes, y todo eso pues contribuyó a la narrativa que llevó a la gente a creer que esto era peligrosísimo y a los gobiernos a justificar su decisión de prohibirla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tenemos que deshacer toda esa propaganda que se produjo en esos años, y ese proceso pues no es un proceso fácil y rápido, es un proceso bastante lento, bastante coñazo, y pues ahí es donde está un poco todas esas miles de millones de ojos que se está poniendo en cualquier estudio que se haga con psicodélicos, como si no trabajásemos a diario con sustancias miles de veces más peligrosas o miles de veces más tóxicas o miles de veces más adictivas sin pensarlo dos veces, ¿no? Ni más lejos, el alcohol es una de las sustancias más tóxicas y adictivas que tenemos a mano, junto con el tabaco, y se consume a expuertas sin ningún tipo de reparo, ni siquiera de miramiento, ni sin levantar una ceja, ¿no? En cambio, bueno, si se va a hablar de un psicodélico, bueno, por favor, o sea, hay que poner ahí... Que se montan unos pollos y luego además, si te metes a divulgar como es tu caso, como es el mío, en tu caso creo que te pasará menos, pero en el nuestro es que somos una drogata y una muerta de la vida, ¿sabes? Que es como ya esta gente ya está todo el rato colocada y claro, y somos personas completamente funcionales, con carreras, con vidas muy plenas, y que hacemos un uso responsable, ¿no? Y además hemos decidido divulgar. Que cuidado con esto, que es muy importante, porque el estigma del que tiene miedo siempre está ahí, el dedo acusador, ¿no? Tú estás Desde luego. drogada todo el día. Desde luego, ¿no? Y además siempre vas a tener la sombra de sospecha de que algo turbio tienes que ver con esto, que al final, pues bueno, si alguna vez vas a un debate televisivo, seguramente un insulto fácil será decirte que te has fumado o alguna cosa de esas, ¿no? Bueno, en realidad, a ver, estamos en lo de siempre, o sea, hay mucha ignorancia y eso lleva a la gente pues a tirar a llegar a conclusiones muy fáciles, conclusiones muy simplistas y generalmente muy erróneas, ¿no? Pero bueno, creo que esto es un cambio social, es un cambio que lleva produciéndose muchos años, ¿no? Venimos de un contexto de guerra contra las drogas, un contexto en el que se ha demonizado hasta el extremo estas sustancias, pero yo creo que al final se han cavado su propia tumba, ¿no? Porque esa retórica era tan exagerada que al final por fuerza tiene que ser falsa, porque cuando tú pintas algo demasiado de un color, ¿no? Y como no hay nada en esta vida que sea ni blanco ni negro y todo tiene grises, pues al final todo lo que esté pintado de blanco puro o de negro puro tiene que ser falso por fuerza. Igual le digo a la gente que a día de hoy habla de que los psicodélicos van a salvar la humanidad, van a ser como... Bueno, la panacea, ¿no? Claro, eso también es muy falso y también es muy pernicioso, ¿no? Al final es importante que dotar a las personas de herramientas para que entiendan y comprendan que, bueno, pues que hablamos de cosas, no de seres, hablamos de cosas y las cosas, herramientas que tenemos la potencialidad de aplicar a unos campos, a otros, de una forma adecuada, de una forma inadecuada, ¿no? Y al final, pues de ahí va a derivarse un poco que el efecto sea bueno o malo para nuestra sociedad y no necesariamente van a curar todas las enfermedades del mundo, pero tampoco son la apertura de los infiernos que van aquí a destruir nuestra sociedad, ¿no? Ese tipo de cuestiones son claramente retórica de la guerra de las drogas, ¿no? Hay que destruir las drogas y la búsqueda que sucede muchas veces a nivel internacional o eso dicen en los tratados internacionales de un mundo libre de drogas, ¿no? Eso es algo que ya se está dejando abandonado porque es que primero se ha visto que es imposible, por más que se ha intentado por todos los medios. ¡Qué ridículo! Y luego que según cómo definamos las drogas puede ser incluso para reírse, ¿no? Decir, un mundo libre de drogas, ¿pero de qué drogas te refieres? Porque las drogas farmacéuticas, esas no las quieres quitar porque las necesitas a nivel médico. Ni el alcohol, ni el tabaco, las drogas recreativas legales, o sea, un mundo sin café, un mundo sin alcohol, por ejemplo, sería un mundo muy, muy, muy diferente. O sea, un mundo en el que la gente por la mañana no tenga ahí su chute para despertarse o por los fines de semana no tenga su copa para desconectar de la mierda de vida que tiene, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas a día de hoy son de algún modo necesarias, ¿no? Entonces es un poco absurdo el pretender eliminarlas por completo de la faz de la Tierra.
Es ridículo. Además, cuando hay muchas sustancias que nos llevan acompañando desde el origen de los tiempos Mm. y que se ha demostrado científicamente a nivel antropológico, a nivel paleontológico, o sea, es tremendo, ¿no? El uso del cannabis, el uso de los hongos psilocibe, etcétera, de la ayahuasca, de muchísimos otros componentes, ¿no? Y cada cultura tenía como su psicodélico, ¿no? Y era como que estaba muy vinculado incluso al saber, ¿no? Y a Mm. la sabiduría pues eso, a sobrevivir al final. El más sabio era el que consumía, el que te traía el conocimiento del otro lado, ¿no? Al final. Claro, y es que las drogas han estado muy unidas al desarrollo humano. Los estados alterados de conciencia siempre han estado ahí, ¿no? El ser humano los busca, los animales también los buscan, ¿no? No es una cosa exclusivamente humana. O sea, ahí Ujú. tenemos reportes, y de hecho hay un libro fantástico de Giorgio Samorini que habla de animales que se drogan, que es muy bueno, que habla de esto, de todo tipo de búsqueda de sustancias y estados alterados de conciencia en animales, que hay muchos documentados, ¿no? Y se conocen bien. Pero es que también nos han alimentado en el desarrollo de las culturas, ¿no? De hecho, las religiones, todas ellas Sí. tienen gran cantidad de sustancias en su origen, ¿no? Ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Pero todas las religiones en su sacramento más sagrado solían tener alguna sustancia, ¿no? En el caso del cristianismo nos hemos quedado con una sustancia que para nosotros es como la más banal, porque es la que más vemos, que es el alcohol, ¿no? Claro, Que es la el sangre de alcohol. Cristo, que está en la Eucaristía. Pero, bueno, las religiones amazónicas tenían sus plantas, las religiones a lo mejor de nativos norteamericanos tenían pues el peyote o el cactus con mescalina, los mazatecos tenían las setas psilocibe cubensis, ¿no? Las setas, la psilocibina, vamos, lo que ahora se está investigando tanto. Al final todas las religiones tenían su sustancia sagrada, que era normalmente una sustancia con gran poder de alteración de conciencia, ¿no? El cristianismo teníamos una un poco más light, ¿no? O a nivel de efectos, que es el alcohol, aunque luego a nivel de toxicidad y adicción no sea Sí, para nada light, pero bueno. Y al final, como nuestra cultura es una cultura basada en el cristianismo, pues hemos adoptado esa sustancia como la sustancia a la cual tenemos acceso y la cual nos parece que no es una droga y todas las demás lo son, pero en el fondo fue una lucha de culturas, ¿no? Una lucha para imponer cada uno su credo, imponer cada uno su sacramento, ¿no? Nuestro sacramento es el bueno y el sacramento de la otra religión es demoníaco o es horrible, ¿no? Y al final, pues, bueno, como esta guerra la ganó culturalmente el Occidente, pues se quedó el alcohol como la sustancia eh, legal, sin permitida, problemas, ¿no? y todo lo demás horrible y con una carga moral enorme, ¿no? Porque luego a nivel de científico, ¿no? A nivel de salud pública, pocas veces han hecho evaluaciones sobrias, evaluaciones lógicas y racionales de los riesgos que comportan diferentes sustancias, porque cuando nos ponemos a mirar el ranking de potencial adictivo, potencial tóxico de diferentes sustancias, pues obtenemos que hay muchas de las legales son francamente peligrosas, ¿no? Y en cambio hay otras ilegales, pues como podemos hablar del caso de los psicodélicos, del caso de la MDMA a sus dosis adecuadas, o el caso, por ejemplo, de sustancias como, yo que sé, el gas de la risa, ¿no? Que es una sustancia bastante poco peligrosa, la ketamina, además, que son sustancias, bueno, que tienen un nivel de seguridad bastante mayor que el de otras drogas Sí. legales que a día de hoy utilizamos sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Entonces, bueno, estaría bien que se hiciese ese tipo de evaluaciones, no se han hecho nunca, ¿no? Y hemos basado un poco nuestras creencias sobre las drogas solo en base a, bueno, a miedos infundados, a sensacionalismo, a lo que hemos oído por ahí, lo que hemos visto por ahí. Y bueno, aquí hay muchas cosas que arreglar, ¿no? Hay que trabajar sobre cómo los medios de comunicación comunican estas cosas, ¿no? Porque al final, si lo que cuenta es cuánta gente le dé clic a tu titular, vas a buscar hacer unos titulares absolutamente locos, ¿no? Y eso pues también va a ir alimentando esa conciencia social que a veces pues parece que vamos para atrás como los cangrejos, ¿no? Que yo, bueno, soy una persona muy optimista y creo que vamos a mejorar siempre a la larga, ¿no? Pero bueno, que es verdad que no son siempre pasos para adelante, ¿no? Que a veces damos dos pasos para adelante y un paso para atrás y de pronto surge una noticia de no sé qué y todo el mundo ya está como otra vez hablando como si estuviésemos hace 20 años, ¿no? En Totalmente fin. está pasando como con la ayahuasca, Mm. esas redadas que se están haciendo, estas intervenciones, ahora con el CBD que parecía que era legal, pero ahora ya no es legal y están haciendo redadas, en fin, es como el mundo al revés porque parece que avanzamos, pero luego damos dos pasos para atrás y parece que hay alguien ahí atrás que no quiere que estas cosas salgan. Mm. Y bueno, yo te quería preguntar así como para ir finalizando, Mm. que... ¿qué le dirías tú a todos esos pacientes, esas personas que están teniendo
muy pocos resultados, ¿no? Con sus terapias tradicionales, que están desesperados porque obviamente saben mm, que puede haber una solución ahí fuera, quieren estar bien, como te pasó a ti, ¿no? En algún punto. mm, ¿Qué se les puede decir? Porque esto va a mm, tardar en llegar. Hay un montón de terapeutas que sí que pueden, digamos, terapeutas, psicoterapeutas, mm, que pueden facilitar estas terapias, pero obviamente todavía no está regulado mm, y tienen mucho miedo de quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer, mm. y están desesperados, ¿no? Y al final, ¿qué mensaje le podemos dar, no? Bueno, a mí últimamente me están contactando muchísimas personas con ese mismo perfil que tú estás describiendo, ¿no? Pacientes que están desesperados porque llevan años de tratamientos de espaldas, tratamientos convencionales, han probado todo y no han conseguido ninguna mejora. Bueno, lo primero de todo decirles bueno, que si les interesa el mundo de los tratamientos de psicoterapia asistida con psicodélicos, que bueno, que se acerquen a ello con prudencia, obviamente, porque que no pongan todas sus esperanzas en ello, digamos, ¿no? Porque una cosa que se está viendo bastante en los ensayos clínicos es que cuando una persona que lleva tantos años mal eh, ya ha endiosado tanto o tiene unas expectativas tan infladísimas con respecto a los psicodélicos, cuando no le funcionan, tiene una caída muy, muy fuerte, ¿no? Porque ya es como perder su última esperanza, ¿no? Entonces, lo primero de todo, que por favor no endiosen estos tratamientos, no son la panacea, es decir, pueden ser muy efectivos y pueden funcionar y puede que tengan la suerte de que sea su caso el que se beneficie, ¿no? Pero que Ujú. no necesariamente es la última opción y que si no les funciona, que tampoco sea el fin del mundo, que ya no hay ningún otro tratamiento que les vaya a funcionar, ¿no? Para nada. Pero bueno, dicho esto, a día de hoy hay 4 formas de acceder a la psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? La primera es trabajar con los psicodélicos que ya son legales, en este caso la ketamina en Europa está legalizada, en Estados Unidos también, y hay 2 formas de acceder a la ketamina, que es a través de una clínica privada, que hay algunas en las ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Simplemente buscar en Google ketamina Madrid o ketamina Barcelona, te van a salir varias clínicas, ¿no? Hay varias, ¿no? Sináptica, por ejemplo, en Barcelona, New York en Madrid, varias. Luego también se puede trabajar con la ketamina, pero desde la sanidad pública, ¿no? Es más complicado acceder porque bueno, los recursos son más limitados, ¿no? Pero bueno, los psiquiatras de la sanidad pública, los psiquiatras de los hospitales, sí que están utilizando la ketamina, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que también que el modelo de uso es diferente, ¿no? Cuando se utiliza en las clínicas privadas se busca un modelo más psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? En la cual se trabaja psicoterapéuticamente además. Y a nivel de hospitales, pues por desgracia la mayoría de veces todavía, porque falta ahí que haya un manejo de unos años para que se vaya aprendiendo un poco el tema, ¿no? Pero todavía muchos de los casos son simplemente administrar la sustancia y esperar a que se pase el efecto y ya está, ¿no? Y es verdad que eso produce una mejora, pero no se aprovecha del todo el efecto como se Claro. podría aprovechar haciendo un poco más de psicoterapia o trabajando más un poco con la parte subjetiva, ¿no? O con la experiencia que emerge, ¿no? Luego, otra opción que hay para acceder a la psicoterapia asistida con psicodélicos es a través de los ensayos clínicos. Hay muchos ensayos clínicos que se están haciendo. En España, pues no tantísimos, pero hay bastantes y se están haciendo, eso sí, todos en Barcelona de momento, aunque estamos intentando que haya más en otras ciudades, ¿no? Como Madrid o Sevilla. Bueno, y también en Canarias, de hecho. Ahí hay un grupo muy Sí. interesado y que ojalá consiga, Sí. consiga avanzar, consigamos avanzar ahí con eso un poco. Para acceder a los ensayos clínicos, bueno, ahora estamos compilando dentro de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, de la cual soy vocal y cofundador, junto con Óscar, con Iker, con otras muchas personas, ¿no? que hemos estado ahí intentando empujar para tener un grupo de personas, ¿no? Santiago, Adriana, somos un grupo maravilloso de gente, yo diría, que estamos intentando construir un grupo que pueda ayudar un poco a unir a todos los terapeutas que hay en España, tanto psiquiatras, psicólogos, investigadores en torno a los psicodélicos para que bueno, podamos hacer avanzar esto o mejorar un poco la preparación a nivel nacional para cuando esto se implemente, ¿no? Llegue el momento de implementarlo de alguna forma. Y ahí te estamos compilando una lista de ensayos clínicos activos actualmente un poco para que toda esa gente que nos consulta por, oye, ¿dónde puedo meterme en psicoterapia? Pues decirle, mira, hay estos ensayos activos, si cumples con alguno de los criterios, pues pruébalo, ¿no? Intenta apuntarte a alguno de ellos. Luego, bueno, lo último así de esta segunda opción es que ahora mismo en España lo que hay es sobre todo psilocibina para la depresión y MDMA para el estrés postraumático, ¿no? Son las dos líneas principales, aunque hay algunas otras, ¿eh? Por ejemplo, ibogaina para la adicción a opioides.
Y luego la tercera forma de acceso, que mucha gente la utiliza, es bueno, buscar un psicoterapeuta underground, un psicoterapeuta que ofrezca estos servicios underground, ¿no? Muchos de ellos son psiquiatras o son psicólogos que, bueno, simplemente, pues no, obviamente no se publicitan en internet ni en ningún Obviamente. lado, pero sí que los hay, ¿no? Que saben, conocen estas herramientas, saben el potencial que tienen y de forma, pues, muy cautelosa las administran bajo su control, pero sin publicitarlo, ¿no? Y obviamente, pues, supongo que con una excepción de responsabilidad, pues, en el caso de que suceda algo, para que esa persona no acabe en la cárcel o no pierda su licencia. Claro. Luego, también están los grupos de consumo, ¿no? Los grupos de uso ritualístico, ¿no? Normalmente se mueven en torno a la ayahuasca, pero hay otras sustancias, ¿no? El sapo bufo alvarius, por ejemplo, el 5-MeO-DMT o las setas, ¿no? La psilocibina también, muchos grupos, ¿no? Eso, en todas las ciudades prácticamente hay grupos, personas que consumen. Lo que pasa es que ahí, bueno, ya no está tan claro a lo mejor la orientación que tiene, si es más terapéutica, si es más ritual, si es más espiritual, ¿no? Ahí ya es una amalgama de cosas, ¿no? Y luego ya la última opción, la cuarta opción, que también es una opción que está ganando mucha fuerza últimamente, es directamente cogerse un paquete de viaje a uno de estos países que ahora mismo está ofertando de forma legal este tipo de terapias, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay varias empresas, como puede ser Berkeley Retreats, por ejemplo, o Field Trip o Synthesis Institute, que ofrecen viajes a países como Holanda o países como las Islas del Caribe, Jamaica y demás, en los que se pueden hacer este tipo de terapias y entonces ellos te venden un paquete que incluye, pues eso, el viaje, el retiro en este lugar, la experiencia o tantos días de toma y demás, y una integración y la vuelta al país, ¿no? Esta es otra opción que hay a día de hoy, porque como todavía esto va a tardar en llegar, aunque yo siempre digo también que no creo que tarde tanto como se está temiendo la gente. Yo creo que está bastante más cerca a lo que creemos, ¿no? Pero es verdad que cuando se tiene un trastorno mental de este tipo, depresión, ansiedad, No hay es que tiempo que no perder. hay tiempo. O sea, es decir, la sensación es francamente apremiante y agobiante como para estar esperando unos años, ¿no? Sí, Que aunque a mí me pueda parecer muy poco tiempo, porque me encuentro bien, lógicamente. Si me encontrase claro, mal, cada minuto, cada día me parecería un infierno, ¿no? Y claro. en ese sentido, pues entiendo que las personas tengan prisa por esto y lo único que digo es que, bueno, que si van a hacer algo de esto, que lo hagan siempre con la mayor prudencia posible, porque las prisas, pues, pueden ser malas y en este tipo de ámbitos, pues, más todavía, ¿no? Al final, creo que merece la pena el intentar hacer las cosas lo mejor posible, aunque a lo mejor se demore un poco más el tiempo de acceso, pero que bueno, que no sea una cosa de lo que haya que arrepentirse, ¿no? Por haber tenido demasiada prisa. Claro. En mi caso, y nosotros lo hemos hablado muchas veces en el podcast, hay gente que ha tirado por el camino de en medio al final, ni una cosa ni la otra, ha conseguido la sustancia y lo ha Bueno, hecho por sí también. mismo. También esa opción no la suelo ni nombrar porque Claro, cuando una persona tiene un trastorno mental, en ese momento yo considero ya que el consumo tiene o debería ser siempre en presencia de sí, alguien correcto, ¿no? Nosotros a también ver, hablamos, decimos esa siempre lo posibilidad, por mismo. supuesto que la hay, desde luego. Lo que pasa es que, bueno, yo la contemplo más por una persona que quiere hacer una exploración Sí, normal personal, del ¿no? psicodélico, pero no con fines terapéuticos necesariamente, porque ahí puede abrir Un sí, melón pues todo guapo. una caja de Pandora bastante Sí. peligrosa, ¿no? Totalmente, o sea que si tienes cualquier problema y nos estás escuchando, recuerda todas estas opciones que nos ha compartido Antón. Buscaré la manera de compartir estos enlaces en la descripción del episodio. Así que opciones quedan, opciones hay. No hagas ninguna locura si estás en ningún momento así, en un momento así difícil. No te lo recomendamos. Así que, bueno, Antón, vamos a tener que dejarlo aquí porque si no se nos monta en un capítulo muy largo, pero tu casa la tienes aquí cuando tú quieras venir. Nos encantará contar contigo, sobre todo cuando haya cosas muy importantes que compartir en este sector. Mm. Y nada, agradecida de que te has pasado por aquí. Pues muchísimas gracias. Simplemente para cerrar, me gustaría decirle a la audiencia que les recomiendo mucho que visiten la página web de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, SEMSI, también la página web de INAHUE, que es una Ujú. plataforma de divulgación de psicodélicos que hemos montado en Madrid para hacer divulgación a alto nivel con periodistas, con políticos y académicos. Y bueno, que si les interesa este tema, que me pueden seguir en la drogopedia de Antón o, bueno, Correcto. o incluso comprarse mi libro, ¿no? La guía esencial del renacimiento psicodélico. Pero bueno, que yo creo que mucha de la información de valor la pueden tener a través de cualquiera de estos canales. Sí.
el que más le interese, lógicamente. De todos modos, dejaremos todos los enlaces en la descripción del episodio porque realmente son muy interesantes. Y compraros el libro de Antón, por favor, porque eso es una fantasía de libro que tiene todo clarísimo, o sea, te lo explica súper bien. Yo lo tengo ahí todo marcado con cosas ahí como subrayado, o sea, ahora es como súper práctico, es un manual muy, muy práctico. Y nada, agradecida por toda la información y por haberte pasado por aquí. Y nada, recordar a la audiencia que tiene que escuchar nuestro maravilloso disclaimer al final del episodio. Nosotros no hacemos nunca apología del consumo de psicodélicos. Y recordad que tenéis una tribu psicodélica maravillosa que os está esperando en Telegram. También dejaré el enlace en la descripción. Y nos oímos, porque siempre digo vemos, no, pero nos oímos en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotras. Vamos con el disclaimer, dale go. Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. That's so